o muere la madre o muere el hijo, le dijo el médico. Pero ciertamente ella era muy cristiana y ya al estar embarazada se encontró con Monseñor Alberti en una ida de Monseñor Alberti a 9 de julio y lo consultó y le dijo, dice, Monseñor Alberti le dijo, mire señora, dice, usted póngase en manos de Dios y de la Virgen. Yo ahora voy a celebrar la misa por usted y que sea lo que Dios quiere y lleve adelante su embarazo. Así lo hizo y en el próximo embarazo fueron mellizos atendidos simplemente por una mujer de campo, digamos, porque vivían en el campo, y perfectamente, ciertamente los mellizos después murieron, pero fue todo perfecto. De ahí después nacieron todos los demás, que somos 22. 22 hermanos. De la misma madre, sí, la misma madre y el mismo padre. Pero yo creo que es el mismo cardenal que definía su vida, como era siempre su costumbre, hablar siempre en 3 puntos. Él hablaba de 3 actitudes en su vida, de 3, digamos mejor, presencias en su vida, y yo creo que es lo que caracterizó su vida. La presencia del Padre, la presencia de Dios, cómo él sintió profundamente a Dios como Padre. Y yo creo que toda esa paternidad que sentíamos al acercarnos a Él emanaba precisamente de esta vivencia profunda que Él tenía de Dios como Padre. La segunda presencia a la cual Él hacía referencia continuamente era la Virgen. Era un hombre profundamente mariano, con una devoción mariana vivida en profundidad, vivida en el detalle, pero no una devoción mariana que quedaba en la devoción simplemente a la Virgen, era el medio por el cual él llegaba a Cristo. Siempre la finalidad era Dios, pero era María el camino que él corría para llegar a este Dios. Yo diría que era una devoción filial, tierna, amorosa con la Virgen. Él decía que debía su vida a la Virgen, debía su ministerio a la Virgen, y él lo sentía profundamente así. Recuerdo como muchas veces en los viajes con el padre Carlos Malfa, hoy Monseñor Malfa, contábamos la distancia según los rosarios que rezábamos en el coche. Siempre era el rosario, rezar un acordaos. Incluso en los momentos en que, por ejemplo, él se sentía con problemas, antes de ir al Santo Padre, con algún problema en las audiencias, él siempre decía, subamos a la gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos, le rezaba a la Virgen y esto lo serenaba para poder ir a hablar con el Santo Padre y tratar el problema o el asunto con mayor distensión, con mayor serenidad. Y la tercera presencia que él decía en su vida era la cruz. Yo recuerdo lo que le tocó sufrir. Fue un hombre que sufrió realmente, no solo por la enfermedad física al final de su vida, sino era la cruz de la Iglesia la que llevaba encima, esa pasión, ver el sufrimiento de la Iglesia, lo que a él hacía sufrir. Vivía profundamente la Iglesia, vivía profundamente todas las preocupaciones que podía tener la Iglesia, y era esta la cruz que él más le costaba llevar. Pero estaba muy contento en el Laicos porque era su campo también, los jóvenes, era su campo, porque ya desde acá él tenía un carisma especial para los jóvenes. Y me parece que, no sé, ¿no? A lo mejor puedo estar equivocado, pero él siempre lo mantuvo hasta el final, eso. Hasta el final. Los jóvenes, para él era su predilección. Casi todas las cartas que él escribió en los últimos meses de su vida, aun cuando ya no podía escribir físicamente porque la enfermedad también le afectó a la vista y veía doble, pero él las dictaba a una grabadora y nosotros se las sacábamos en máquina. Siempre tenían estas palabras más o menos o estos conceptos. He predicado mucho la cruz,
pero qué difícil, qué diferente, perdón, es vivirla en la propia carne. Sin embargo, estoy sereno y tranquilo en las manos de un Padre que me ama y en el corazón de mi Madre, la Virgen Santísima. Sí, estaba él predicando retiro en Pilar cuando el nuncio llegó, era el último día, estábamos nosotros allí, que habíamos ido a buscarlo, y llegó el nuncio, Piolagui, era en esa época. Entonces hubo un sacerdote que se acercó y me dice: Zulema, ¿a usted no le huele algo raro esto de que venga el nuncio acá? Y digo, yo no sé, digo, motivo yo realmente ignorando todo, ¿no? Dice: ay, a mí me parece que esto, miren, huele a algo a Roma, dice. Ya ahí los sacerdotes se dieron y me dijeron. Cosa que sí, nosotros en el momento eso no lo aceptábamos, ¿no? De que se lo llevaran a Roma. Pero fue una gracia de Dios también eso. ¿Y él cómo vivió ese momento? ¿Con temor, con alegría? Y con temor, con mucho temor, Gustavo. Eso es cuando ya lo llamó Pablo VI para ir allá. Digo, no solamente para el retiro, sino que ya lo llamaba para trabajar allá. ¿Y por qué ustedes creen que Con mucho temor, Eduardo, con mucho temor, y nosotros nos daba mucha pena porque pensábamos que era en la época que más o menos estaba muy convulsionado todo. 75, por ahí, ¿no? Sí, el 75. Entonces uno temía de que fuese llevado para sacarlo del país. Como había tenido varias amenazas y eso, que hubiese sido que Pablo VI se lo quería llevar para sacarlo del país. Cosa que Eduardo dijo inmediatamente, le dijo a Pío Lagui. Dice: si es por ese motivo no me voy a mover, dice, porque estoy hecho para que pase lo que pase. Y para eso soy sacerdote, eso lo dijo Eduardo. Sí, se lo dijo a Pío Lagui. Vinimos en familia a Luján en peregrinación para visitar a la Madre de Jesús, que es también la madre de un hijo suyo muy querido, el cardenal Eduardo Piroño, que nosotros conocimos hace muchos años y vinimos en familia porque éramos todos amigos de él y lo recordamos en familia. Los chicos en Roma, en los años 70, lo llamaban Monsironio, que era una apócope de Monseñor Piroño. Tenemos de él un recuerdo de un hombre de Dios, de un hombre de fe, de un hombre entrañablemente unido a la Virgen María, un hombre de iglesia, un hombre fiel a los papas a los que sirvió. Tenía él siempre un recuerdo del Papa Pablo VI, su amigo, y un cariño entrañable por el Papa Juan Pablo II, bajo cuyo reinado murió en febrero de 1998. Piroño era un hombre universal, un hombre de lo que puede producir la Argentina, un país que él quería muchísimo. Lo quiso desde la Argentina, lo quiso desde Colombia cuando trabajaba como secretario general del CELAM, y lo quiso mucho desde Roma. Siempre tenía presente a su país, a su diócesis querida de Mar del Plata. Todo eso hizo que nosotros lo quisiéramos y lo admiráramos muchísimo y lo tuviéramos como un ejemplo de lo que este país puede hacer y de lo que este país puede producir. Para nosotros, venir a Luján, la ciudad y la basílica donde él fue el consagrado obispo, representa un testimonio de cariño, un testimonio de admiración y un testimonio de gratitud al Señor que nos lo dio. Lo que a mí me parece que lo destaca Monsignor Piroño es una de las cosas que a mí
me siento privilegiada de haberlo conocido de chica, haberlo aprendido a querer y de grande haber llegado a ver el fondo de su capacidad de amor a Dios. Es que es una de las personas que Dios quiera que yo conozca, muchas así en este mundo, que están en permanente, absoluta presencia de Dios. Cada vez que Monserone hablaba, me daba la sensación, como yo decía yo antes, que te habla de la séptima nube, porque es como que no está, porque está con Dios. Y al mismo tiempo sus palabras eran tan reales, tan simples y tan exactamente lo que uno necesitaba oír, que te dabas cuenta que el tipo la tenía clara, estaba acá. Entonces fue un santo en vida y al mismo tiempo tuve el lujo de sentir el cariño de él, que para mí era como si fuera la única persona que quería en ese momento, era a mí cuando estaba conmigo. Y también esa claridad para decir lo que tenía adentro y para decir lo que yo tenía adentro también. Para mí fue un ejemplo. Nosotros lo vimos afuera mucho, por eso es muy raro esto de estar acá en Argentina con él ahora. Y siempre que estabas con él, estabas en Argentina. Yo creo que a mí mis padres me enseñaron y me transmitieron a querer muchísimo a este país. Y cada vez que lo veía a él afuera, a él también. Porque estábamos juntos con él y estábamos acá, en Luján, con la Virgen y en nuestra queridísima Argentina. Muy consciente de que ya se iba apagando su vida, sí. Con una serenidad inmensa, una paz inmensa. Tanto que yo al escuchar lo que habló poquitos días antes de su muerte con el Papa, que lo llamó por teléfono y le dijo que, Santo Padre, mire, estoy partiendo para el cielo, a mí eso no se me borra, Gustavo, lo tengo, me parece que lo veo patente, sí, pero con una serenidad extraordinaria, sí, extraordinaria. Murió rodeado de cardenales, de varios cardenales, incluso estaba el mismo secretario de Estado, y varios cardenales estaban.